7 relatos escalofriantes y embrujados de pueblos malditos, misterios revelados y secretos ocultos. En un rincón olvidado entre montañas, había un pueblo donde la niebla nunca se disipaba del todo. Las calles desiertas parecían abrazar la oscuridad, y Laura, una madre soltera de 35 años, temía que esa misma oscuridad se tragara a su pequeña Valentina. Con su corazón latiendo rápido, tomaba el camino de regreso a casa tras sus largos turnos nocturnos en el mercado. La inseguridad era una sombra inquietante, una compañera constante que atrapaba su aliento. Valentina, con sus 6 años llenos de vida, era su luz, su razón para seguir adelante. Esa tarde, al llegar a casa, Valentina la recibió con una sonrisa brillante, un destello entre las nubes grises que cubrían el pueblo. «Mamá, mira lo que encontré», exclamó, sosteniendo un muñeco de trapo. Era viejo, desgastado, con un ojo más grande que el otro, pero la mirada de su hija brillaba de emoción. Laura, recordando las antiguas advertencias sobre objetos encontrados, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero, al ver los ojos de Valentina, esa chispa de inocencia, no pudo negarle el regalo. Esa noche, mientras Laura intentaba ahogar sus preocupaciones en el canto de las ranas y los susurros del viento, un sonido extraño despertó su atención. Desde la habitación de Valentina, se escuchaban murmullos. Con el corazón en un puño, se acercó cautelosamente. Al abrir la puerta, encontró a su hija sentada en la cama, con el muñeco apretado contra su pecho. «¿Qué haces, amor?», preguntó, pero Valentina solo sonrió, un brillo inquietante en sus ojos. Los murmullos se transformaron en ecos distantes. La risa de Valentina resonaba, pero no era su risa. Era una mezcla entre lo infantil y lo espectral. Laura sintió un sudor frío correr por su frente. Se retiró lentamente, el estómago revuelto, y esa noche cerró la puerta, temerosa de lo que pudiera suceder. Los siguientes días fueron un torbellino de desasosiego. Una serie de desapariciones sacudió al barrio. Los murmullos se transformaron en gritos apagados, y la figura enigmática que todos mencionaban parecía configurar la atmósfera con una pesadez inquietante. Un hombre de sonrisa engañosa aparecía en cada rincón, y los habitantes del pueblo, en un mix de miedo y desconfianza, preferían ignorarlo. Laura sentía que la locura asomaba en sus pensamientos, pero la esencia protectora de ser madre empujaba su instinto. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada desaparición, el monstruo del miedo se cernía más sobre Laura. Se dio cuenta de que la corrupción había echado raíces entre las autoridades, que las promesas de protección eran solo palabras vacías. La alusión al muñeco la llenó de incertidumbre. Con el corazón acelerado, decidió que debía investigar más, indagar sobre las viejas leyendas que susurraban en las sombras del pueblo, pero cada pista que encontraba la empujaba hacia un abismo cada vez más oscuro. Una noche, mientras la imagen de la oscuridad acechaba, comprendió que su hija había hecho un pacto con el muñeco. Con su pequeña vida en juego, el tiempo se agotaba. Si no enfrentaba al terror que poblaba sus noches, podría ser demasiado tarde para salvar a su Valentina. ¿Sería capaz de romper la maldición antes de caer en la oscuridad definitiva? La pregunta quedó flotando en el aire, esperanzadora y aterradora a la vez. El amanecer llegó, pero la niebla espesa no se disipó. Laura se despertó inquieta, con el sonido de los murmullos aún resonando en su mente, como un eco que nunca se desvanecía. Miró a Valentina dormir plácidamente, pero esa imagen pronto se desvaneció cuando recordó el muñeco. La mezcla de amor y preocupación la estrujó por dentro. Con un nudo en la garganta, decidió que debía hacerse con el muñeco. Al acercarse a la cama de Valentina, sus manos temblaban. El muñeco, con su mirada desorbitada, parecía observarla. «Lo siento, pequeña», susurró Laura, mientras lo tomaba con cuidado.
Sin embargo, en cuanto lo tocó, una electricidad recorrió su cuerpo, y una voz suave como el viento la envolvió. ¿Por qué te preocupa, madre? No pasará nada si no me dejas ir. Las palabras se deslizaron en su mente, dejando una marca de terror. Laura se quedó paralizada al instante, luchando con la creciente desesperación. ¿Qué era ese ser oculto en el muñeco? Un pacto, una amenaza. ¿Cómo podía su propia hija estar tan atrapada en un juego que desconocía por completo? Decidida a no perder a su hija, Laura salió de la casa, el muñeco en brazos. Las calles del pueblo estaban vacías, como si todos los habitantes se hubieran evaporado. Pero no estaba sola. Sintió que algo la seguía. Miró de reojo, pero solo la niebla y la sombra del hombre de sonrisa engañosa aparecieron vagamente entre la bruma. Debo averiguar más sobre él, se dijo, y corrió hacia la biblioteca del pueblo, un lugar que había olvidado por completo. Allí, entre los estantes cubiertos de polvo, buscó libros que hablaran sobre leyendas antiguas y objetos malditos. Mientras pasaba las páginas amarillas, encontró una ilustración de un muñeco de trapo. Sus ojos se agrandaron al leer sobre el mismo objeto que sostenía en sus manos. Los muñecos de la oscuridad, decía el texto, son portadores de recuerdos y espíritus que desean salir. Una vez que son encontrados, el dueño solo tendrá una elección: entregar su alma o vivir con el gemido eterno del otro. Laura sintió que el aire se le escapaba. Esa tarde, regresó a casa con el corazón latiendo desbocado. Valentina seguía en su habitación, ahora sonriendo de nuevo, pero con un brillo oscuro en sus ojos. Mamá, ahora tengo un amigo, dijo, mientras acariciaba el muñeco que parecía cobrar vida en sus manos. No es solo un amigo, Valentina. Debemos deshacernos de él, insistió Laura, con lágrimas amenazando con caer. Pero no puedo, replicó su hija, su voz temblorosa, él me quiere a mí. En ese instante, la puerta se cerró de golpe. El viento gritó entre las rendijas, y un frío soporífero invadió el ambiente. Laura sintió que debía tomar control, que la vida de su hija dependía de su decisión. Atrapada entre la razón y el amor, miró al muñeco, listo para hacer lo que fuera necesario. En un susurro, el hombre de sonrisa engañosa apareció de nuevo en su mente. ¿Qué harías, Laura? ¿Por tu hija o por ti misma? La retó su voz, un murmullo constante que nunca dejaría de repetir. Ella respiró hondo, y alzó el muñeco, su corazón retumbando como un tambor en su pecho. La pregunta se cernió en el aire mientras la niebla se espesaba a su alrededor. ¿Estás dispuesta a hacer un sacrificio? Pero antes de que pudiera responder, una risa retumbó en la sala, y la figura del hombre de sonrisa engañosa apareció en la puerta. Su sonrisa se estiró al máximo, como una sombra dispuesta a devorar todo a su paso. Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La batalla estaba por comenzar. El tiempo se le estaba acabando, y el monstruo en la habitación estaba a punto de reclamar lo que le pertenecía. ¿Podría enfrentarse a la oscuridad y salvar a su hija, o ya era demasiado tarde? Laura se quedó paralizada, el muñeco aún en alto, como un estandarte de desesperación. La sonrisa del hombre de sonrisa engañosa se volvía más amplia, sus ojos destilaban una satisfacción macabra. La risa resonó en sus oídos como un canto fúnebre, y la niebla comenzó a arremolinarse a su alrededor, como un mar inquieto dispuesto a tragarse todo a su paso. Es una hermosa mañana, ¿no? Dijo el hombre, su voz suave como el terciopelo, pero con un tonillo que hacía erizar la piel. Valentina se ha convertido en parte de este juego, Laura. Y tú también estás invitada. No, gritó, apretando el muñeco con fuerza, sintiendo que la entidad dentro de él la miraba, burlándose de su lucha. Necesitaba tiempo. Las historias que había leído en la biblioteca la atormentaban. Dame más tiempo para pensar, suplicó, casi en un susurro, mientras su mente chisporroteaba entre la razón y la locura. El hombre clavó su mirada en ella, y un rayo de malicia brilló en sus ojos. ¿Más tiempo? Pero querida, el tiempo no es algo que puedas permitirte ahora. Todo se está desmoronando, y el juego ha comenzado. Valentina se acercó, como si un hilo invisible la uniera a él. Su mirada era distante, su sonrisa, escalofriante. Mamá, no quiero estar sola,
dijo con una dulzura que cualquier madre encontraría conmovedora, pero que para Laura solo podía parecer un eco de advertencia. Las paredes de la habitación parecían cerrarse. La niebla comenzó a transformarse en sombras, figuras aterradoras que danzaban en la penumbra. En un intento desesperado, Laura se lanzó hacia la ventana y la abrió de un golpe. La niebla se expandió, pero el aire fresco del exterior no ofrecía consuelo. Las sombras que danzaban se multiplicaban. Su mente giraba entre el miedo y la imposible muda de la realidad. «Él no es tu amigo, Valentina», gritó, en un intento de sacudir a su hija de la influencia que parecía tenerla atrapada. La otra pequeña se encogió, pero el muñeco brilló débilmente en su mano, como un símbolo del poder que había tomado. «Verás, Laura», intervino el ser, «los muñecos de la oscuridad se alimentan de la conexión emocional. Cuanto más luchas, más fuerte se vuelve el vínculo. Tienes que decidir qué vale más, dejarlo ir o perderte a ti misma y a tu hija». Las palabras retumbaron en su mente. De manera instintiva, Laura sintió que su corazón se encogía. «No», murmuró para sí, buscando respuestas en un mar de densidad. Valentina la miraba, un destello de comprensión en sus ojos, mezclado con miedo. «¿Por qué no podemos irnos a un lugar seguro?», propuso Laura, tratando de atraer a su hija hacia la razón. Pero la criatura sonrió, y la habitación se llenó de un aire helado. «¿Te crees capaz de huir de él? No te lo permitiré, ni a ti ni a nadie». Su voz se tornó amenazante. El muñeco comenzó a moverse, como si disfrutara del juego, alzándose entre ambas como un juez silencioso. Laura palpitaba de rabia y miedo, sintió que su mente se quebraba, la desesperación brotando de su pecho en una marea sin fin. «Todo se reduce a un sacrificio, Laura. Serás tú o ella». El murmullo del hombre resonó en el aire, un constante recordatorio del pacto oscuro. Laura no sabía qué hacer. En su interior, el amor chocaba contra el terror. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarla, alguien que conociera las leyendas, que pudiera romper el hechizo. En la metrópoli, se decía que había un anciano, una figura que siempre había estado al tanto de la historia del pueblo y sus secretos. «Valentina, ¿realmente lo quieres?», le preguntó, intentando romper el hechizo. La mirada de su hija tuvo una vacilación, un pequeño destello de luz de la niñez que una vez fue. «Sí», pero la interrupción llegó en forma de risa burlona desde la puerta. El hombre se acercó un paso más, la distancia entre ellos se hacía blanda, casi irreal. «Todo tiene un costo, y tú tendrás que decidir». No había tiempo. Laura tenía que actuar. En un instante de frenesí, tomó una decisión. «No lo haré», gritó, con una determinación renovada. «Voy a buscar al anciano. Él me dirá cómo destruirte». La risa del hombre resonó como un eco perturbador. «Cada paso que des para liberarte solo te acercará más a mí». Con un impulso desesperado, Laura salió de la habitación, el viento helado azotando su rostro. La niebla parecía seguirle, pero en ese momento, había dejado a Valentina atrás. Mientras corría, la oscuridad se apretaba a su alrededor. Y en su interior, un grito resonaba, había comenzado una carrera contra el tiempo, una búsqueda que la llevaría a las profundidades de los secretos y las leyendas del pueblo. Pero en su mente, una pregunta quedó flotando: ¿realmente podría encontrar ayuda, o el sacrificio que estaba dispuesta a hacer le llevaría a perder todo lo que amaba? Laura corría sin rumbo, la niebla la seguía como un espectro hambriento, susurra en su oído, advirtiéndole sobre el juego que apenas comenzaba. Cada paso resonaba en su pecho como un tambor de guerra, mientras el viento cortante le helaba la piel. Necesitaba encontrar al anciano, ese que hablaban las leyendas, cuya sabiduría podía ser la única salida a su aterradora situación. Las calles, normalmente familiares, se transformaron en un laberinto de sombras. Casas viejas y desgastadas se erguían a su alrededor, los ventanales oscuros parecían ojos vacíos que la observaban con curiosidad malsana. En su mente, una palabra se repetía: anciano. Debería estar cerca. Pero todo estaba envuelto en un aire de opresión, como si el pueblo entero supiera más de lo que mostraba. Con cada esquina, las sombras se acercaban. No podía permitirse detenerse. El eco de la risa del hombre hacía vibrar el aire. «Te acercas más a mí», susurraba,
y Laura podía imaginar su sonrisa burlesca acechándola en cada rincón. Debo encontrarlo, repetía, como un mantra. Finalmente, llegó a la plaza central. El lugar estaba desierto, pero no había tiempo para el alivio. En un extremo, una cabaña de madera vieja se alzaba desafiante, sus paredes crujían como si el tiempo había decidido dejarla vivir solo para ser testigo de los horrores que ahí se gestaban. Con pasos temblorosos, Laura se acercó, la puerta se abrió con un chirrido que llenó el aire de angustia. Dentro, el ambiente era denso y lleno de polvo, pero un aroma a hierbas secas le llegó de inmediato. En el centro, una mesa larga y cubierta de extraños objetos, frascos, componentes extraños, y un muñeco que reflejaba la misma inquietante sonrisa que el ser que la perseguía. Su corazón se detuvo por un instante. Quien busca sabiduría en tiempos oscuros, una voz rasposa emergió de las sombras. Un anciano de mirada penetrante, con la piel arrugada como un mapa de sufrimiento, apareció ante ella. «Soy Laura», balbuceó, tratando de controlar el pánico. «Mi hija está en peligro». «Un hombre, un muñeco, necesito ayuda». El anciano la miró con profundidad, su expresión se tornó grave. «La conexión que mencionas es poderosa. Cada muñeco porta un fragmento de su creador, una sombra de su alma. Para romper el hechizo, necesitas un sacrificio, pero no puedes confiar en el sacrificio que crees que harás». Laura sintió que el mundo se le venía abajo. «¿Qué sacrificio?», preguntó, la voz quebrada. «El verdadero sacrificio no es lo que das, sino lo que dejas ir. Tu protección, el amor que sientes puede liberarla, pero debe venir acompañado del dolor de soltar el vínculo que las une». El anciano extendió una mano, invitándola a acercarse. «¿Estás dispuesta a enfrentarte a la verdad que no deseas ver? La niebla y el terror lo saben todo de ti». Mientras Laura se acercaba, la niebla fuera de la cabaña se tornó más oscura, y ruidos siniestros comenzaron a crecer. Su instinto le decía que debían actuar rápido, pero la verdad que iba a descubrir podía marcar su destino. De pronto, un grito desgarrador resonó en la plaza. Era Valentina. «Mamá». El terror la inundó. Sin pensarlo, Laura giró sobre sus talones, corriendo hacia el origen del sonido. El anciano gritó tras ella: «La verdad duele, Laura». Pero ella solo podía pensar en su hija. La imagen de Valentina rodeada de sombras, aferrada al muñeco, la persiguió como un fantasma en su mente. A medida que se acercaba, la niebla se volvió más densa, y el aire se comprimía a su alrededor. Laura se detuvo en seco en la entrada de un oscuro callejón. La figura del hombre apareció de la nada, bloqueando su camino, sonriente y enigmático. «No puedes salvarla, Laura. Aquí, todos están condenados a jugar». La risa burlona resonó, y un escalofrío recorrió su columna. ¿Qué salida le quedaba? En ese instante, Laura entendió que cada decisión la acercaba más a la perdición. Pero en su pecho, la llama de la esperanza ardía potente. No se rendiría. No ahora, y así, con su corazón latiendo. Descontrolado, se confrontó a la oscuridad. La pregunta que resonaba en su mente era: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar a Valentina? Mientras la niebla cerraba las puertas, una sombra más profunda se alzó tras ella, siendo consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría Laura enfrentar su verdad, o la sombra del muñeco arrebataría todo lo que amaba? Laura se encontró frente a la figura del hombre, su sonrisa distorsionada iluminada por la luz tenue que apenas lograba atravesar la niebla. No podía dar un paso atrás, el eco del grito de Valentina todavía retumbaba en su mente. Sentía que lo único que le quedaba era la fuerza de su amor por su hija. «¿Qué haces aquí, Laura? ¿Acaso crees que puedes desafiarme?». El hombre se acercó, su voz era un susurro que rasguñaba el alma. Sin responder, Laura sintió que el aire se volvía más pesado. La niebla, cargada de murmullos, la envolvía, y cada palabra parecía extraerle la energía. «Suéltala», gritó, la desesperación brotando de sus labios como un veneno que la llenaba de rabia. El hombre soltó una carcajada profunda, resonando como un trueno en la penumbra, y se acercó aún más, dejándola ver unas manos huesudas que se destapaban de las sombras. «Lo que está en juego no es solo su vida, Laura. Es tu libertad, tu propia esencia.
Para salvarla de mí, deberías enfrentarte a tu mayor miedo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando, mientras sus ojos buscaban aún en la oscuridad alguna señal de Valentina. Lo que sacrificas a veces no se puede ver, pero se siente. ¿Estás lista para perder lo que amas en verdad? La sonrisa del hombre se amplió, como si disfrutara de su tormento. Laura apretó los puños, sintiendo que la rabia se convertía en un impulsor ardiente. No voy a dejar que te lleves a mi hija. Si hay algo que puedo hacer, lo haré. Su voz ganó fuerza, su determinación brillaba en medio del caos. El hombre asintió lentamente, como si buscara entender el torrente de emociones que ella desbordaba. Entonces, debes saber que el monstruo no soy solo yo, sino también lo que llevas dentro. Sin previo aviso, la niebla se espesó y una serie de imágenes comenzaron a manifestarse entre las sombras, recuerdos, miedos jamás enfrentados, momentos de traición y desesperanza, todos ellos bailando a su alrededor. Laura vio flashes de su vida, reacciones de su infancia, errores del pasado que hubieran podido cambiarlo todo si hubiera decidido diferente. Esto es tu juego, Laura, dijo la figura, extendiendo los dedos en un movimiento que parecía manipular las visiones. Tienes que escoger. ¿Qué estás dispuesta a dejar ir para salvar a Valentina? Las imágenes la arrastraban, cada una atravesando su mente como dagas afiladas. Imágenes de su madre, su risa, el amor que había crecido en su seno, y recuerdos de aquel día trágico, cuando había decidido dejar a Valentina sola en casa, pensando que todo estaría bien. La culpa la invadió por completo. Laura se aferró a su propio corazón, entendiendo que la respuesta estaba oculta en su propio dolor. Pero ayudar a Valentina era el único pensamiento coherente que tenía. Lo entendía ahora, su sacrificio era enfrentarse a sus miedos, liberarse de aquellas sombras que alimentaban su culpa. No. No puedo, no quiero dejarla ir, pero las visiones eran cada vez más intensas, amenazando con consumirla. Es el precio que debes pagar, Laura. A veces, el amor verdadero requiere dolor. ¿Qué eliges? El hombre sonrió, buscando la debilidad en su voz, con una determinación renovada. Laura cerró los ojos y respiró profundamente. Las imágenes comenzaron a desvanecerse, y la niebla se dispersó un poco. No dejaré que mis errores me controlen. No dejaré que me separen de mi hija. Eso es notable, respondió el hombre, su tono ahora sorprendido, pero todavía no has respondido. Y así, el corazón de Laura resonaba en sus venas mientras el eco de la voz de Valentina vibraba en su mente, un llamado que no podía ignorar. Venía de algún lugar más allá de la niebla. Valentina, gritó, su voz temblando. Y entonces, el mundo pareció cambiar. La niebla se arremolinó, intensificando el terror que la envolvía. La pregunta seguía latiendo en su pecho: ¿podría enfrentarse a sus propios demonios para salvar a su hija, o sería la niebla quien reclamara a ambas almas? Pero un nuevo grito resonó desde la profundidad de la sombra, y un brillo llamó su atención. Mamá, ven. La voz de Valentina estaba más cerca que nunca, pero el eco de la risa del hombre cortaba el aire. ¿Qué decisión tomaría, y qué otra sombra acechaba más allá de la niebla? Laura sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. El llamado de Valentina atravesaba la niebla, como un faro en medio de una tormenta. Pero el hombre, aún sonriente, parecía disfrutar su angustia. ¿Crees que es tan simple? Tu hija está aquí, pero el precio a pagar es más alto de lo que imaginas. El ambiente se volvió más opresivo. Las sombras pululaban a su alrededor, susurrando secretos olvidados y añoranzas que nadie debía recordar. Laura finalmente entendió. No se trataba solo de Valentina. Se trataba de su vida, de su ser. Enfrentarse a sus demonios significaba mirar hacia el pasado, hacia aquellos terribles momentos que había enterrado. A pesar de que la imagen de su hija brillaba en su mente, los ecos de sus miedos más profundos comenzaron a cobrar vida. Vio los rostros de aquellos que había perdido, las palabras hirientes que había escuchado, los fracasos que la habían definido. Sus manos temblaron mientras sentía que la culpa y el dolor amenazaban con desbordarse. «¿Me dices que soy el monstruo?», la desafió, su voz retumbando en la niebla. El hombre se detuvo, su sonrisa desapareció por un instante.
No eres la primera en darme la espalda. Pero recuerda, Laura, el monstruo siempre está en casa. Sin conocer del todo su propio valor, dio un paso hacia adelante. No puedo dejar que mis fantasmas me controlen más. No voy a entregarte lo que más amo. Pero aquel hombre no se movió. Su risa resonó como una tormenta. Entonces te retarás a ti misma, eso es interesante. De repente, un giro violento en la niebla reveló una escena que le cortó la respiración. Un espejo apareció frente a ella, mostrando no solo su reflejo, sino el corazón de sus temores más oscuros. Allí estaba ella, pero también la madre negligente que priorizó su trabajo y su vida por sobre Valentina. Era una imagen que le partía el alma. No soy así, gritó, angustiada. La imagen en el espejo la miró con profundo desprecio, los ojos llenos de lágrimas que jamás había derramado. Pero lo eres. Has dejado que la sombra te consuma por años. Mientras la desesperación y el enojo agitaban su corazón, una ola de recuerdos la abrumaba, el primer día de Valentina en la escuela, las risas en el parque, las veces que no estuvo cuando más la necesitaba. Cada momento pesado, cada decisión equivocada, cada promesa quebrantada. Fue como si todo su ser se desnudara ante la verdad cruda, con un grito desgarrador, Laura arrojó su rabia hacia el espejo. Basta. No tengo que rendirme ante ti ni ante mí misma. Las imágenes de su dolor comenzaron a fragmentarse, la niebla alrededor tembló como si la propia realidad estuviera respondiendo a su veneno. De repente, escuchó el eco de la voz de Valentina una vez más. Mamá. Ayúdame. La urgencia en su llamada le dio un nuevo impulso. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó a la figura, ya sin miedo. El hombre arqueó una ceja y su voz, suave y aterradora, le respondió, todo depende de ti, pero ten cuidado. A veces, lo que vamos a encontrar no es lo que esperamos. Laura sintió frío recorriendo su columna. La niebla se volvió más densa, atrapándola. ¿Qué significa eso?, imploró, pero su voz estaba atrapada en el aire pesado, casi ahogando su respiración, y entre la oscuridad, un susurro emergió, el sonido de tambores lejanos resonando, mezclándose con la risa del hombre. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta de que el eco de un ritual antiguo era lo que estaba despertando a los demonios. Su piel se erizó. Todo lo que has temido está más cerca de lo que piensas. Tienes una elección que hacer, Laura. Valentina volvió a gritar, y en ese momento un estremecimiento recorrió todo su ser. ¿Vas a actuar o seguirás siendo prisionera de tus propios recuerdos? La niebla giró alrededor de su cuerpo, y una sombra más oscura se asomó detrás del hombre. Era el reflejo de todos sus fracasos, de todo lo que no se atrevió a enfrentar. No, gritó Laura. No voy a dejar que esto me derrote. Con un estallido de valentía, avanzó hacia la sombra oscura. Aún no. Sabía a qué se estaba enfrentando, pero entendía que el amor merecía cada sacrificio. El terror palpitaba en su corazón, y la niebla empezó a desvanecerse en un torrente de imágenes distorsionadas, pero, antes de que pudiera dar un paso más, la niebla estalló, y sintió que su pie se hundía en un abismo. Un grito resonó en la distancia. La angustia se apoderó de ella al darse cuenta de que, mientras luchaba por salvar a su hija, una revelación aún más espantosa acechaba. ¿Qué pasará si la niebla es solo el principio? La incertidumbre ahogó su aliento mientras la oscuridad parecía fundirse con su ser. ¿Lograría encontrar a Valentina, o el hombre conseguiría lo que más deseaba? La batalla apenas comenzaba. El abismo la engulló, y Laura sintió como el pánico la dominaba. En un instante, todo se volvió negro como la noche más densa. A su alrededor, el eco de los tambores y las risas del hombre resonaban más fuerte, dibujando una sinfonía caótica que se mezclaba con el latido frenético de su corazón. Un tirón brusco la detuvo. Sintió los dedos fríos del miedo aferrándose a su garganta, pero se negaba a rendirse. En la negrura, los ojos de Valentina aparecieron, brillando como luceros perdidos en un vasto desierto de sombras. Mamá, por favor. Suplicó la voz de su hija, un hilo de esperanza devanándose en su angustia. Te prometo que te encontraré. Gritó Laura, y al hacerlo, la oscuridad tembló.
Un destello la asaltó, como si una grieta se abriera en la neblina. La luz reveló un camino de tierra hacia un pueblo que Laura jamás había visto antes. Las calles estaban desiertas, las casas parecían susurrar secretos. Cuerpos inertes estaban alineados en las aceras, sus figuras conformando un paisaje aterrador. Eran sombras del pasado, recuerdos que habían estado estancados en su mente, manifestándose de la peor forma. Se dio cuenta de que cada uno de esos rostros era familiar. En ellos estaban las personas a las que había perdido y a las que siempre había culpado. La tristeza y la culpa se tornaron en un peso insoportable. Un murmullo, casi inaudible, corría por el viento. Tú eres la culpable, decían en coro, sus alas de tristeza envolviendo su ser. Laura luchó contra la ola de remordimiento. No soy yo quien los dejó ir, exclamó, pero el eco de su grito apenas se desvaneció. La niebla comenzó a arrojar imágenes distorsionadas, recuerdos malditos de cada decisión que la había llevado hasta allí. Ahí estaba el momento cuando eligió el trabajo sobre la escuela de Valentina, el día en que decidió ignorar una llamada de su hija. Ya basta, gritó. Como respuesta, el sitio tembló. La tierra se abrió ante ella y Laura cayó, aterrizando en un vacío que parecía no tener fin. Con sus brazos extendidos, luchando contra la atracción del abismo, una visión pasó por su mente, la imagen de Valentina sonriendo en su vestido de fiesta de cumpleaños, los ojos radiantes de amor. Te necesito, Valentina, gritó, sintiendo como una chispa de determinación brotaba de su interior. De repente, la oscuridad se disipó y se encontró en un antiguo altar, adornado con velas consumidas y figuras sombrías que danzaban con el viento. En el centro, el hombre la esperaba, su sonrisa más amplia que nunca. Te he estado esperando, Laura. ¿Estás lista para enfrentarte a los verdaderos demonios de tu alma? No tengo miedo de ti, dijo, aunque la duda desgarraba su voz. La decisión se dibujaba en el aire como un rayo entre tormentas. Sabía que, para salvar a Valentina, debía confrontar sus propios monstruos, esos que había evitado por tanto tiempo, pero el hombre solo se rió. Veremos hasta dónde llega tu valentía. Si no superas las pruebas, perderás no solo a tu hija, sino cada parte de ti. Como si sus palabras fueran un conjuro, un sombrío destello de recuerdos fluyó hacia Laura. Era un ritual, la esencia de los sacrificios. Una elección que podría llevarla al final del horror o sumergirla más profundo en la oscuridad. Laura sintió que su determinación se tambaleaba. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz temblando pero firme. Haz el sacrificio necesario, Laura. A veces, lo que más amas puede ser lo que más daño te hace. El pánico se apoderó de su pecho. Un sudor frío mojó su frente. La pregunta reverberó en su mente. ¿Estaría dispuesta a perder una parte de sí misma para salvar a su hija? ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? El viento huyó entre las rocas, y antes de que pudiera responder, la neblina lo cubrió todo de nuevo, arrastrándola a una nueva pesadilla. Valentina volvió a gritar, y la oscuridad pareció devorar la luz que quedaba. Laura cerró los ojos, preparándose para enfrentar lo que vendría. Pero al hacerlo, entendió que cada elección tiene consecuencias, y a veces, los sacrificios más terribles son los que cambiaron su vida para siempre. El final está más cerca de lo que piensas, susurró el hombre, su voz resonando en la bruma. Laura se dio cuenta de que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Lograría enfrentarse a su pasado y salvar a su hija, o sería consumida por sus propios demonios? El eco de un nuevo grito resonó en la distancia. ¡Mamá! Y con esa llamada, el viaje hacia la oscuridad se intensificó. La oscuridad la envolvió una vez más, y Laura sintió que su cuerpo se desvanecía. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el eco del grito de Valentina resonaba en su mente, como un tambor que marcaba el paso del horror. La sensación de desamparo la asfixiaba, chillando en su interior mientras la neblina se disipaba lentamente. Cuando la claridad comenzó a formarse de nuevo, se encontró en un laberinto de espejos. Alrededor de ella, los reflejos distorsionados de su rostro la miraban fijamente, cada uno proyectando una versión de su dolor y culpa. ¿Qué es esto?, murmuró, sus manos temblando mientras tocaba la superficie fría de uno de los espejos. La imagen de Valentina aparecía, a veces sonriendo,
otras veces mirándola con reproche. ¿Qué has hecho, mamá?, resonó su voz, y el aire se volvió denso como si el mismo vidrio la acusara. No, no soy culpable, gritó Laura, pero el eco se convirtió en un susurro burlón que rebotaba a través del laberinto. Siempre estás huyendo de la verdad. Los espejos comenzaron a moverse, las imágenes se escabullían y reaparecían, cada vez más aterradoras. Recuerdos construidos de fragmentos. Las risas de Valentina de niña, su llanto, cada vez que Laura no estaba. Pero había más, filtros de un pasado que ella había suprimido. Sus decisiones, su egoísmo. La oscuridad de su ser se reflejaba en cada cristal, como un ciclo interminable de desesperación. ¿Por qué no respondes, Laura?, dijo una de las imágenes, más nítida y amenazante. Solo tú tienes el poder de deshacer lo que has hecho. Laura, mareada por el peso de su conciencia, avanzó por el laberinto. Sabía que había un camino, alguna forma de escapar, pero la tristeza la empujaba hacia la incapacidad. Finalmente, se detuvo ante el espejo más grande. Dentro de él, vio a Valentina atrapada, su expresión de miedo la atravesó como un rayo. «Mamá, sálvame». Valentina, exclamó, golpeando el espejo con desesperación. Las imágenes se sacudieron, pero la barrera seguía intacta. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, mirando a través del reflejo. La respuesta no vino de las imágenes, sino de su propio corazón. Primitive. La palabra flotó en el aire, como un eco lejano. Era algo que había escuchado antes, una mezcla de desesperación y sacrificio. Para salvar a su hija, debía enfrentarse a su verdadero yo. «Dímelo», gritó, sintiendo el sudor correr por su frente mientras la desesperación crecía. Tantas decisiones equivocadas. Tanto dolor causado. Debes resignarte, porque esta no es solo una prueba física, es tu salvación. Acepta lo que eres y lo que has hecho. Solamente así podrás descubrir qué parte de ti estás dispuesta a sacrificar para reencontrarte con Valentina. La oscuridad pareció reír, susurra entre los espejos. Laura sintió que sus rodillas flaqueaban. Era un dilema, una elección escalofriante. ¿Podría rendirse a su verdadera naturaleza? La mezcla de miedo e ira pululaba en su pecho, y en un momento de lucidez, la revelación llegó como un torrente. No puedo perderla. No voy a dejar que el pasado me venza, gritó mientras un nuevo impulso de energía la recorría. Se arrodilló en el suelo, sosteniendo su cabeza entre las manos, luchando contra la marea de recuerdos. Las lágrimas brotaron con fuerza, y por primera vez, consideró dejar de huir. «¿Sabes qué necesitas?», dijo el espejo que representaba su culpabilidad, ahora distorsionado pero claro en su mensaje. «Sufre exactamente lo que hiciste sufrir a Valentina». «No puedo hacer eso». La voz de Laura se quebró, llena de lágrimas. Pero en el fondo, sabía que esa era la única manera de sanar. El laberinto comenzó a temblar y, para su horror, cada golpe que recibía en el espejo retrocedía en su propia piel, como si una parte de ella estuviera destinada a ser despojada. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Laura? Perder tu ego, tu dolor o tal vez tu vida, resonó la voz, mientras su corazón palpitaba con fuerza. Laura cerró los ojos y, por un instante, en la penumbra del laberinto, decidió. Pero, en ese preciso momento, todo se oscureció nuevamente. Golpes, ecos, y un grito desgarrador resonó a su alrededor. La bruma regresó, y con ella, el rostro del hombre apareció en el aire, sonriendo con un frenesí inquietante. Lo has elegido, pero no sabes aún lo que ha significado. Y en esa revelación oscura, Laura específicamente entendió que el verdadero terror estaba por desatarse. Podría sobrevivir a su elección, o la sombra de su sacrificio la consumiría antes de alcanzar a Valentina. Laura se encontró atrapada en la oscuridad nuevamente, pero esta vez el silencio era ensordecedor. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni cuántas decisiones había tomado, pero una sombra pesada se cernía sobre ella. Los ecos de su grito aún resonaban en sus oídos, y una sensación de desesperanza la envolvió como una manta asfixiante. Al abrir los ojos, la bruma se disipó lentamente, revelando un nuevo paisaje aterrador. Un oscuro bosque, donde los árboles parecían murmurar su nombre.
Las sombras danzaban entre las ramas, y los ojos de las criaturas ocultas se asomaban de entre la maleza, observándola fijamente. Un escalofrío recorrió su espalda. Valentina, llamó, su voz retumbando en el vacío. No hubo respuesta. La impotencia la llenó, y una sensación de agonía la atravesó. No podía seguir buscando. No podía seguir huyendo. Sin embargo, sus pies avanzaron de forma casi involuntaria hacia un sendero angosto, invitándola a adentrarse más en la frondosidad. Con cada paso, el aire se iba volviendo más denso. Aromas extraños de musgo y tierra húmeda impregnaban sus fosas nasales, mezclados con un dulzor nauseabundo. La inquietante sensación de ser observada crecía, y pronto sintió que algo la seguía, al acecho entre los árboles. Vete, susurraba la brisa, aunque no había nadie a su alrededor. No perteneces aquí. Laura se detuvo. El terror se apoderó de su ser, pero el pensamiento de Valentina la empujó a seguir. Debía encontrarla, debía enfrentarse a su pasado. Pero ¿cómo lo haría? Al avanzar, una figura se dibujó entre la bruma. Un niño, de no más de 7 años, con ojos enormes y oscuros que reflejaban su miedo. «¡Ayuda!», gritó. Laura sintió un nudo en el estómago, era una súplica familiar. «¿Dónde está tu madre?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Ella no está aquí». «Nadie viene aquí, es un bosque maldito», respondió el niño, temblando. «Los perdidos nunca regresan». El corazón de Laura dio un vuelco. Aquel lugar no solo atesoraba su dolor, también contenía los secretos de quienes habían desaparecido. Las historias de aquellos que, como Valentina, podían haber sido consumidos por la oscuridad. «¿Qué debo hacer?», preguntó, la desesperación sobresaliendo en su voz. Las palabras que la voz en el espejo había pronunciado resonaban en su mente, como un eco malicioso que burlaba su agonía. «Debes encontrar a los que están perdidos», dijo el niño, su voz ahora un susurro. Los ojos del pequeño se oscurecieron, como si se transformara en una sombra. «Pero ten cuidado. A veces, el pasado no quiere ser encontrado». El pánico se apoderó de Laura instantáneamente. «Espera», gritó, pero el niño se desvaneció en el aire, dejando solo un susurro helado en su lugar. La pesadilla se multiplicó. Los árboles comenzaron a murmurar, sus ramas se alzaban como tentáculos listos para atrapar su esencia. Un grito desgarrador surgió a su alrededor, resonando en su mente y obligándola a caer de rodillas. La angustia se intensificaba, el bosque había cobrado vida en su sufrimiento, capturando toda su culpa y miedo. Valentina volvió a llamar, pero esta vez su voz temblaba. Un nuevo eco retumbó en la oscuridad, casi burlón. «¿Por qué no puedes salvarme?». Era el eco del niño, ahora distorsionado y cruel. Esa palabra resonó en su interior como un lamento. La culpa, la impotencia, el sacrificio, todo se amalgamaba en un solo pensamiento. La respuesta era clara, debía enfrentar su pasado. Pero, estaba realmente lista para descubrir lo que había dejado atrás. De repente, la tierra bajo ella comenzó a temblar, y con cada movimiento, una grieta se abrió frente a ella. Laura miró hacia abajo y vio el abismo negro, vacío pero atrayente, como si prometiera una verdad que su corazón anhelaba conocer. La decisión estaba a un paso. ¿Se atrevería a descender hacia lo desconocido, a enfrentar las sombras de lo que había hecho y lo que había perdido? Un grito resonó en la distancia, y el eco de mamá la golpeó en el pecho como un hacha. Era Valentina, atrapada en el bosque, en el abismo. Entre lo perdido y lo que podría ser. Laura sintió que el aire se agotaba a su alrededor, y el abismo la llamaba. Tenía que elegir, y su elección determinaría si podía salir de esa pesadilla o si caería con ella. En ese momento, un nuevo eco comenzó a resonar, más profundo, más oscuro. ¿Tienes que aceptar lo que has perdido? ¿Estás dispuesta a perderlo todo? ¿Podría Laura arriesgar su vida para liberar a su hija, o la culpa la consumiría antes de que pudiera salvarla? El viaje apenas comenzaba. Laura sintió como el abismo la llamaba, una profundidad de dolor en la que cada parte del alma de su hija parecía estar atrapada. La voz de Valentina resonaba en su mente, atravesando el silencio como un grito desesperado. «Mamá». El miedo la colmaba, con un impulso ardiente en su interior. Laura se negó a sucumbir. «No voy a dejarte»,
prometió al aire. Avanzó hacia la grieta, tentando el destino. La oscuridad se retorcía a su alrededor, pero su amor era un faro en el tormento, guiándola a través de la niebla. Mientras se adentraba más en la oscuridad, los ecos de su pasado comenzaron a cobrar vida. Recordó el día en que sintió que debía elegir entre el trabajo y Valentina. Las promesas fallidas se alzaban ante ella, sonrisas de su hija que vacilaban y luego se desvanecían. «Perdóname», gritó al aire, y el eco de sus palabras rebotó, desgarrador. La grieta se ensanchó, y sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Una figura emergió, confusa y distorsionada. Era el hombre de la sonrisa engañosa, esa sombra de su propio horror. «¿Te has dado cuenta, Laura?», susurró, su voz como veneno. «Todo lo que has hecho, todo lo que has sentido, ha sido el costo de protegerla. Pero no puedes ocultarte más». Laura dodó el abismo, su corazón latiendo con fuerza. «No te tengo miedo», declaró, aunque la duda se asomaba. Sabía que estos eran sus demonios, sus elecciones. «He aprendido a confrontar la verdad». ¿Confrontar? La risa del hombre retumbó como un trueno. ¿Vas a sacrificar lo que amas por ella? ¿Estás dispuesta a perder tu propia esencia? Laura cerró los ojos, dejando que la confusión la abrumara. La verdad era una carga pesada, pero en lo profundo de su ser, sentía que la luz de Valentina brillaba, todavía iluminando la oscuridad. En un instante de claridad, pronunció las palabras que nunca pensó que podría decir. «Estoy dispuesta a perderlo todo si eso significa salvarla». El hombre sonrió, y de repente, el abismo se iluminó, aunque la luz era escalofriante. «Entonces, acepta tu destino», dijo, alzando su mano. Con un movimiento, la neblina se disolvió, revelando un paisaje desolador de espejos rotos, cada uno reflejando a Laura en los peores momentos de su vida. La niña que alguna vez fue, las decisiones equivocadas, el sufrimiento infligido a su hija. Laura sintió el dolor chisporrotear en su pecho. Gimió, mirando esas imágenes hasta que conoció el horror que había creado. «No quiero volver a ser esa persona». «Pero es parte de ti», respondió el hombre, acercándose. «Para deshacerte de lo que fuiste, tienes que aceptar su dolor». Con los ojos cerrados, respiró profundamente. Con cada aliento, se despojó de la culpa, del miedo, de la negación. Volvió a abrir los ojos, y el paisaje comenzó a desvanecerse. Las sombras se agitaron y un grito resonó con fuerza. «No puedo perderte, Valentina». «¿Estás lista para actuar, Laura?». La voz del hombre ahora era un eco distante. «¿Puedes sacrificarte a ti misma para liberarla?». En ese instante, recordó todas las veces que había puesto el trabajo antes que su hija, todos aquellos días perdidos, y un doloroso nudo de amor y culpa se formó en su pecho. Para salvarla, debía enfrentarlo todo. No tenía más tiempo. Se acercó al abismo, entregando su miedo, su culpa y su ego. «Por ti, Valentina», susurró, sintiendo como un poder le brotaba desde lo más profundo de su ser. De repente, la luz estalló ante ella, y un abrazo cálido atravesó la oscuridad. A lo lejos, vio la figura de su hija, iluminada por el amor puro que le ofrecía. «Mamá». La niebla se desvaneció, revelando un claro, y allí estaba Valentina, su risa pura iluminando el lugar. «Lo hiciste, mamá». Las sombras de la tristeza parecían disolverse. Laura corrió hacia ella, y la abrazó con fuerza. Las lágrimas caían de sus ojos, pero ya no eran de miedo. Eran de alivio y amor. «Te prometo, nunca más te dejaré». La conexión entre ellas resplandecía, y el hombre de sonrisa engañosa retrocedió ante su poder. Su rostro distorsionado reflejó sorpresa. «No puedes, esto no es parte del juego», gritó. Laura miró al hombre con determinación. «El verdadero sacrificio no es perder más, sino dejar ir lo que ya no nos define». Al pronunciar esas palabras, la luz se intensificó y brilló ante el hombre, absorbiendo toda la neblina, hasta que desapareció por completo. El claro se iluminó, y la niebla finalmente se disipó. Valentina sonrió, y Laura comprendió que habían ganado. Con su amor y valentía, habían enfrentado la oscuridad. Juntas, caminaron hacia un futuro lleno de esperanza. Y aunque los ecos del pasado siempre estarían con ellas,
Laura sabía que el amor sería su guía. El sacrificio se había transformado en libertad. Nada nos detendrá, dijo Laura mientras abrazaba a Valentina, y en el aire vibraba una nueva promesa de un mañana mejor. No olvides dar like si disfrutaste este relato, tu apoyo es fundamental. Suscríbete al canal ya mismo para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Recuerda, necesitas inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben vivir esta conclusión. No esperes ni un segundo más.